Tiene la palabra el doctor Ricardo Bach de Chazal, abogado, autor de numerosas explicaciones sobre el tema. En tratamiento, ¿no? Buenos días. Ante todo, muchas gracias por la oportunidad de participar en esta sesión informativa en nombre de la Red Federal de Familias. Como en sesiones anteriores se aludió a los organismos creados por algunos instrumentos internacionales de derechos humanos, considero pertinente recordar que la única misión de esos órganos consiste en colaborar con los Estados parte en la tarea de afianzar los derechos que esos tratados consagran. Sus acciones jamás deben encaminarse a legitimar o promover la violación de los derechos que reconocen los instrumentos que los crearon, ni de ningún otro, careciendo en absoluto de validez los actos que puedan exhibir ese vicio. Lo enfatizo porque esto último es lo que con preocupación advertimos en comunicaciones, observaciones e informes de algunos de esos organismos que por motivos puramente ideológicos han aconsejado la convalidación legal y la facilitación de la eliminación por medio del aborto de los seres humanos más inocentes e indefensos, las personas por nacer. Frente a ello, debemos decir en primer lugar que ninguno de los tratados suscritos por nuestro país incluye el aborto voluntario como un derecho, ni admite siquiera indirectamente que su práctica sea promovida o aconsejada por sus órganos de monitoreo. Por el contrario, una interpretación de buena fe del texto de esos instrumentos, conforme a su objeto y fin, debería llevar al más enérgico rechazo de esa práctica homicida. En la mayoría de ellos se afirma el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de todos los seres humanos y se consagra su inviolable derecho a la vida. Además, por lo menos desde la segunda mitad del siglo XX, nuestro país ha tenido como timbre de honor el bregar en todos los foros internacionales por el expreso reconocimiento y respeto del derecho a la vida de todo ser humano desde el instante de su concepción. Un importante elenco de intervenciones, reservas y declaraciones interpretativas, algunas de las cuales transcribo en mi exposición escrita, dan cuenta de esto, siendo especialmente relevante en este sentido la efectuada al momento de ratificarse la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la que volveré después. Es por eso que ningún organismo internacional se encuentra facultado para imponer, proponer o tan siquiera sugerir que en la República Argentina se disponga la grave violación al derecho a la vida que supone la legalización, no punibilidad o despenalización del aborto. En sentido concordante, debemos recordar que los órganos de monitoreo también se encuentran obligados al cumplimiento de las disposiciones de los tratados que los crearon. No pueden, por lo tanto, inventar obligaciones no asumidas por los Estados en esos instrumentos, ni transgredir las reglas expresamente establecidas en los mismos. Esto último lo digo porque en la mayoría de esos instrumentos existe una cláusula que establece que ninguna de sus disposiciones puede interpretarse como restrictiva de la mayor amplitud en la protección de los derechos que estuviera vigente en los Estados parte, sea por una norma de derecho interno, sea por una norma de otro instrumento internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relacionado con el Comité de Derechos Humanos de ONU, contiene esa cláusula en el artículo 5. El Pacto de San José de Costa Rica, troncal en el sistema de derechos humanos de la OEA, la contiene en su artículo 29. La Convención de los Derechos del Niño, que crea el Comité de los Derechos del Niño, la contiene en su artículo 41. Con esta premisa, recordemos que al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, nuestro país declaró que se entiende como niño todo ser humano desde la concepción hasta los 18 años. De acuerdo con ello, todos y cada uno de los derechos que la Convención consagra, en particular el derecho a la vida, le son reconocidos por nuestro país a todos los niños desde el instante en que son concebidos. El artículo 6 de la Convención determina que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida y que los Estados parte garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo del niño. De esta manera, en el ordenamiento jurídico argentino, no puede haber lugar para excepciones al inviolable derecho a la vida de los niños por nacer.
toda vez que las expresiones todo ser humano, desde el momento de su concepción, todo niño y derecho intrínseco, son absolutas y no admiten excepción alguna ni modulaciones interesadas. Adicionalmente, y también desde el instante de la concepción, nuestro país se ha obligado a garantizar en la máxima medida posible la supervivencia y desarrollo de todo niño. Obviamente, el respeto irrestricto del derecho a la vida de todo niño desde la concepción y la obligación estatal de garantizar al máximo su supervivencia y desarrollo resultan absolutamente incompatibles con la sola idea de permitir, facilitar o incluso proporcionar recursos públicos para su eliminación por medio del aborto. Verificado entonces que con estos dispositivos en la Argentina se consagra categóricamente el derecho a la vida de todo ser humano desde la concepción, no puede ninguno de los órganos de monitoreo a los que me he referido cuestionar ese principio ni tan siquiera sugerir a la República Argentina su restricción o violación por medio de la práctica del aborto. Desde 1994, la Convención de los Derechos del Niño, como sus comisiones de vigencia, gozan de jerarquía constitucional, de lo que se sigue que la protección de la vida de todo ser humano desde la concepción constituye un principio de derecho público constitucional que no puede ser desvirtuado por normas inferiores, como el Código Penal, sus disposiciones y cualquier otra ley ordinaria que pudiera existir o proyectarse. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta para... ¿Se encuentra el doctor Ricardo Bach? Sí. De la diputada Josefina Mendoza. Acorde con sus argumentos y lo contemplado actualmente en el Código Penal, ¿usted cree que este debería ser modificado y repenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en los casos que prevé el artículo actual 86? Sí, a ver, yo creo que el artículo 86 en su segunda parte está derogado, precisamente porque la Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño diciendo que niño es todo ser humano desde la concepción. Como esa convención dice que todo niño, no algún niño, sino todo niño, tiene derecho intrínseco a la vida, es necesario concluir que adherir a esta convención, siendo esta una ley posterior al Código Penal de 1921, lo ha derogado. Es una derogación implícita. Por otro lado, al elevarse de rango esta convención a rango constitucional, según el artículo 75 ISO 22, en las condiciones de su vigencia, lo que incluye a la ley 23.849, y la declaración ratificatoria de la República Argentina, resulta que el Código Penal, en su artículo 86, segunda parte, es incompatible con esto y por lo tanto creo que está derogado. Gracias, doctor. El caso FAL, perdón, porque me quedó la duda ahí, interesante su punto de definición, pero ¿y el caso FAL cómo jugaría ahí el...? Yo en el caso FAL fui amigo del tribunal y propuse esta consideración a la Corte. Creo que la Corte se equivoca, creo que la visión que ha dado la Corte en este caso es sesgada. Creo además que un fallo, así como la golondrina no hace el verano, el fallo solo no hace jurisprudencia. Contradijo dos fallos anteriores de la Corte, el caso Elvira Sánchez y el caso Portal de Belén. Y creo que, se ha equivocado mucho. La actual composición de la Corte la integra el doctor Rosati, que hizo un comentario crítico al fallo FAL, justamente marcando esta contradicción que existe entre la Convención de los Derechos del Niño, elevada a rango constitucional, con la interpretación que la Corte ha hecho. O sea, creo que el caso FAL, si se me permite, ha sido una violación del ordenamiento jurídico argentino hecha por jueces, que a veces pasa y es un delito. Gracias, doctor. Gracias por la respuesta ampliatoria. Para el doctor Ricardo Bach, de Chazal, de la diputada Victoria Donda. Si la ley argentina es tan clara como plantea, ¿por qué cuando un embarazo es riesgoso para la mujer, el derecho resguarda a esa mujer y no al embrión? No creo que el derecho resguarde, como dice, a la mujer y no al embrión, justamente porque el embrión tiene derecho a la vida, el embrión es un ser humano, es una persona. Para la Convención de San José de Costa Rica dice, para esta convención, y esta tiene jerarquía constitucional en la Argentina, persona es todo ser humano.
Lo mismo los anteriores tratados de ONU. Es decir, es una persona y merece protección. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un embarazo en riesgo, como plantea la diputada? La solución no es matar al chico. El aborto terapéutico estrictamente no es terapéutico porque no cura. La enfermedad sigue. Si se matan al chico, la enfermedad sigue. ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que algún tratamiento médico sea necesario, indispensable para salvar la vida de la madre, y en ese caso proceder implicaría un riesgo para el niño. Bueno, en ese caso, que es el efecto no querido, no deseado, indirecto de la misma causa del tratamiento, puede ocurrir que el niño muera. Bueno, en ese caso no hay culpabilidad para nadie, porque se trató de salvar la vida del niño, se trató de que llegue al nacimiento con vida y siga, pero ocurrió una fatalidad. Entonces no hay privilegio de uno sobre otro. De hecho, eso está prohibido. La Convención de los Derechos del Niño dice que el interés superior del niño es la consideración primordial para todas las medidas legislativas, administrativas, sanitarias y demás, en instituciones públicas y privadas. Así que el privilegio, estrictamente, podría hasta pensarse en sentido contrario. O sea, no es lo que yo creo, ¿no es cierto? Yo creo que valen igual los dos.